¿Qué tal? Buen día. La idea es arrancar la práctica 6 y terminarla hoy, aunque quizás algunos están pensando en el recuperatorio. Práctica 6 es de variable aleatoria continua y vieron en el video de Ceci que aparece una f de x que ahora se llama función de densidad de probabilidad, f de p, que no es la probabilidad puntual como eran discretas y que tiene dos requisitos para ser función de densidad: que sea positiva, o sea mayor o igual que 0 para todo valor del rango, y que la integral total vale a 1, o sea, el área bajo la curva es 1. El ejercicio 1 de la práctica dice: durante un determinado periodo, la producción de cemento en toneladas en una planta industrial es una variable aleatoria continua con función de densidad, la que presentan acá. Como siempre, hay que arrancar el ejercicio modelizando, ¿sí? ¿Cómo definiríamos la variable en este ejercicio 1? Vamos a definir x cantidad en toneladas de producción de cemento. exacto. Voy a poner producción, pero es eso. ¿Cuánto produce? Producción de cemento en toneladas. Me niego a poner la palabrita cantidad porque me suena como que es discreta, no sé, pero no es, no hay problema. Toneladas en una planta industrial. Pero siempre, aunque estemos en la práctica 6, en la práctica 7, en la que fuera, uno tiene que empezar modelizando. Es una variable aleatoria continua porque toma valores dentro de un intervalo real, ¿sí? Puede ser desde 0 hasta más infinito, ¿sí? Y dan la función de densidad y piden el primer inciso graficarla. Primero, observen que es una función definida a trozos, vale algo en una región y 0 en caso contrario. Entre 0 y 5, lo que está con celeste, ¿qué tipo de función es? 0,08 por x. Función cuadrática, función lineal, función exponencial. Una lineal. Es una función lineal. ¿Cómo se puede dibujar una función lineal? Con 2 puntos ya alcanza, ¿sí? Muy bien, Viviana, con función lineal en el chat. Se puede poner en los extremos: si x vale 0, sustituir en la expresión y ver cuánto se obtiene, y cuánto vale la función cuando x vale 5, esa es una opción. Marcar esos 2 puntos que acá están con celeste y unir el segmento de recta, ¿sí? Otra opción para dibujar esta recta es reconocer: 0,08 es la pendiente, m, creo que lo llamaban así antes en matemática, la ordenada del origen acá es como que tiene un más 0, entonces dibujo como si dibujo una función lineal. Marco la ordenada del origen 0 y me muevo como dice la pendiente, ¿no? Voy 0,08 para arriba y 1 a la derecha, marco ese otro puntito y 1 a la recta, ¿sí? Esa es otra opción. Una tercera opción y muy recomendable es usar algún programa, por ejemplo GeoGebra, para graficarlo, ¿sí? Y corroborar que esté bien. Lo que no se tienen que olvidar es que la función de densidad tiene 3 regiones. Una región es antes del 0, que ahí vale 0, y esto hay que pintarlo y dibujarlo antes del 0, que vale 0, y después del 5, porque este caso contrario abarca 2 regiones, antes del 0 y después del 5. Y después del 5 vuelve a valer 0, y muchas veces cuando entregan los ejercicios marcan solo lo que está con celeste y se olvidan de pintar las regiones donde vale 0. Pero para que esté bien graficada, con puntaje completo en un parcial y o final, tiene que estar dibujada en las 3 regiones, ¿sí? Y una vez que la dibujamos, hay que verificar que es una función de densidad. O sea, hay que ver estos dos requisitos. ¿Se verifica del gráfico que f de x sea mayor o igual que 0? ¿Cómo veo el primer requisito? Vamos a ponerle requisito 1, requisito 2. ¿Cómo vemos que f de x sea mayor o igual que 0? Esto quiero ver si se cumple o no. En el gráfico lo que tienen que ver, ¿se acuerdan los cuadrantes? Cuando uno dibuja el sistema cartesiano, quedan 4 cuadrantes determinados, ¿sí? Para que sea f de x positiva, ¿en qué cuadrantes debería estar?
En el 1 y en el 2. Excelente. Debe estar en el primer cuadrante o en el segundo cuadrante. El primer cuadrante es donde son los dos semiejes positivos, ¿no? Y el segundo cuadrante es el de al lado. O acá, cuadrante 1, o acá. Y acá se cumple, o sea, gráficamente lo veo, pero algebraicamente, ¿cómo lo demuestro? Tendría que decir todo lo que debería estar escrito en la hoja. Si x es menor que 0, entonces f de x valía 0. Entonces se está cumpliendo, porque acá puede ser mayor o igual a 0. Si x es mayor que 5, f de x también es la función nula. Entonces también se está cumpliendo de que vale 0. Y si x está entre 0 y 5, la expresión de la función era 0,08 por x. Pero esto verifica estar... Si yo tenía que el x estaba entre 0 y 5, 0,08 por x va a estar entre 0 y 0,4. ¿Sí? Por lo tanto, se cumple que es mayor que 0. ¿Sí? Por lo tanto, después de analizar qué pasó en cada región, f de x es mayor o igual que 0 para todo x que está en el rango, que en este caso son todos los reales. ¿Sí? O así formalmente o con sus palabras, pero tiene que estar explicado que cumple el requisito 1, que siempre es positiva, o 0 o mayor que 0. ¿Sí? Y verlo en el gráfico que están estos dos cuadrantes. El más difícil quizás de probar es el 2, que la integral total, el área bajo la curva es 1. Una manera de verlo es gráficamente, o sea, ver cuánto es esta área, porque eso es lo que tengo que ver. Esto es el área bajo la curva, por encima del eje X. ¿Cómo calculo el área que está pintada de amarillo si no recuerdo nada de integrales? Me olvidé de integrales, no sé qué hago. ¿Tengo alguna manera? Es un triángulo. Es un triángulo. ¿Y se acuerdan en este caso particular cuál es la fórmula del área de un triángulo? Base por altura dividido 2. Excelente. Base por altura dividido 2. Re bien. Entonces, el que quiere probarlo sin hacer un integral puede hacerlo. ¿Cuánto mide de base este triangulito amarillo? Muy bien, Viviana también. 5. 5. ¿Y cuánto vale de altura? La altura la miro acá en el 5, ¿no? 0,4. Entonces tengo que hacer 5 por 0,4 dividido 2. ¿Cuánto me debería dar? 1. 1. Entonces se está cumpliendo esto. Este requisito 2 lo estamos haciendo de manera geométrica a partir de gráfico, porque área debajo de la curva en lo rosa no hay. Área debajo de la curva solo hay en la parte que está con celeste, y el área que queda debajo de la función de densidad y por encima del eje X es la amarilla, y en este caso tengo permiso de hacerlo de manera geométrica. Pero todos los ejercicios los voy a poder resolver así, si acá en vez de una recta tuviese una parábola, por ejemplo, o una exponencial, e a la x, ¿voy a poder hacer una formulita de área geométrica para calcularlo o no? No, muy bien, Tobías. Así que esto solo nos salvó para este ejercicio. ¿Cómo podríamos haber resuelto esto mismo sin área geométrica, sin lo amarillo? Sí o sí es con esta integral, ¿sí? ¿Es válido hacerlo con la calculadora directamente? Sí. Si tienen calculadoras que resuelven integrales, sí. La mía no, la mía es más viejita y no tengo el icono de integral. Pero acá ustedes pueden usar la calculadora para toda la práctica 6 y el que la tiene es genial. ¿Sí? Ahora que es virtual, también, insisto, pueden usar cualquier programa que resuelva integrales. ¿Sí? Pero está bueno que sepan interpretar en el gráfico qué queremos. ¿Sí?
vamos a ir al otro pizarrón y vamos a resolver lo mismo que hicimos acá, pero con la integral. Vamos al pizarrón 4. Ahí está. Ponemos al pizarrón negro. Lo que queríamos probar, recordemos que era los requisitos en el ejercicio 1, ¿no? De la función de densidad de probabilidad. Ya habíamos probado que era positiva, ¿no? Ahora lo que nos falta probar es si la integral de menos infinito a infinito de la función de densidad diferencial de x vale 1 o no. Entonces, para probar el b, lo que vamos a hacer es recordar quién era f de x. Es una función definida a trozos. La voy a escribir en 3 renglones porque me gusta más. Valía 0 si x estaba antes del 0, que era el renglón rosa. Valía 0,08 por x si x estaba entre 0 y 5. Como es continua, no importa dónde está el igual. Y 0 cuando x era mayor que 5. Esta era la f chiquitita de x, ¿sí? La integral de menos infinito a infinito de f de x diferencial de x la voy a tener que dividir, ¿sí? Y acá lo que vamos a usar es aditividad en el intervalo. Esa integral la puedo separar en suma de integrales más chiquitas. ¿Y en qué me tengo que fijar? En cómo está definida a trozos la función de densidad f de x. Si acá está dividida en 3 regiones, acá voy a tener que poner 3 integrales. La primera integral, ¿de dónde a dónde iría? De menos infinito a 0. Perfecto. ¿Y por qué hasta 0? Porque acá el corte estaba en 0, ¿sí? De f de x diferencial de x. Más la segunda integral, ¿de dónde a dónde iría? Muy bien, todavía de menos infinito a 0. De 0 a 5. De 0 a 5, de f de x diferencial de x. ¿Y la última? De 5 a más infinito. Bien. Esto no lo hace la calculadora, ¿estamos de acuerdo? Esto lo tengo que pensar yo, viendo cuál es la expresión algebraica de la función de densidad y dividiéndola en regiones. Y ahora que ya vimos eso, la primera de las integrales, ¿cuánto vale la f chiquitita de x entre menos infinito y 0? Vale 0. Entonces tenemos que hacer la integral de menos infinito a 0 de 0 diferencial de x. ¿Cuánto va a dar esta integral? ¿La hago o no la hago? ¿Cuánto va a dar la integral de 0? El área bajo la curva. 0, ni la hago. ¿Sí? La segunda sí la voy a tener que hacer. La integral entre 0 y 5, y acá escribo la expresión algebraica. ¿Cuánto valía f de x, la función de densidad, entre 0 y 5? Pero hay que escribir 0,08 por x. ¿Sí? El resultado, Gastón, va a dar 1, pero queremos demostrar que vale eso, y acá dentro del integrando uno tiene que poner la expresión que tenga f de x. ¿Sí? Muy bien, Viviana. Más la integral de 5 a más infinito, y cuánto vale la f de x en esta tercera región. Otra vez 0, ¿sí? Y esta última integral va a dar 0, ¿sí? Entonces ahí viene la pregunta. En el examen, ¿yo tengo que escribir todo esto, profe? Porque da fiaca escribir todo esto. Sí. En los primeros ejercicios hagan paso a paso. Después es obvio que la única que va a sobrevivir es esta, ¿no? Porque esta se va a hacer 0, esta se va a hacer 0, y el requisito que aparecía en el B en realidad se reduce a hacer la integral del triangulito amarillo que habíamos puesto hoy, ¿sí? Pero en los primeros ejercicios, por favor, háganlo paso a paso. Si tenemos que resolver la integral entre 0 y 5 de 0,08 por x diferencial de x. No se olviden el diferencial al final, ¿eh? Oh, es otro paréntesis. ¿Cómo resolvemos esta integral? ¿Qué podemos hacer con esta constante 0,08 que está multiplicando en el integrando?
La saco para afuera Eso. del integral multiplicando. Eso tiene nombre y se llama linealidad del integral. Sacar las constantes afuera que están multiplicando es el nombre de la propiedad de integrales esto. 0,08 Profe, una pregunta. Sí. Antes porque yo no me acuerdo realmente haber dado los nombres de ninguna de estas propiedades. Pone la aditividad en el integral tampoco, esta menos. No, está bien. No, y te Pero, pido digamos, disculpas. ¿Cuál es el problema? El problema es mío, Flor, no tuyo. no, yo más que nada, El después problema para el final, o sea, como no se pone como no se pide probabilidades. justificar ni escribir nada de los nombres de las propiedades. Vir y Ceci, que son las que van a tomar al final, no te las van a pedir. El problema es que yo te dije que hace poquito empecé en esta materia. ¿En qué otra materia estaba? En exactas, análisis matemático 1, que es todo integrales. Entonces ahí a los chicos yo los obligo a escribir esto que está acá. Porque Claro. como les tomamos las propiedades, esto es una inercia mía de que pongo los nombres de cada propiedad por haber estado en análisis 1. Claro, sí, Pero yo como... no es necesario que vos lo escribas esto. Listo. Son propiedades del integral, mientras que vos las uses bien alcanza. Como tengo la costumbre incorporada de exigir justificar todo, me olvido que ustedes no están por rendir integrales, ¿sí? Así que tranqui, Flor, no van a pedirles eso jamás. ¿Cómo se calcula la primitiva de x? ¿Cuál es la función que derivada da x? O x a la 1, ¿no? ¿Se acuerdan la técnica de integración? La Era regla de integración. a la n más 1 sobre n más 1. Perfecto. La dijiste a coro vos, Flor, y la escribió Gastón en simultáneo en el chat. La integral de x a la n diferencial de x era x a la n más 1 sobre n más 1, y como esto era una integral indefinida, no había que olvidarse de más la constante, ¿no? Pero bueno, que es una integral definida. Entonces, acá hay un x a la 1, la primitiva, ¿cuál sería? Usando esta reglita. X al cuadrado sobre 2. Perfecto. Y como es una integral definida entre a y b, entre 0 y 5, acá hay que evaluarla, la barrita vertical, entre 0 y 5 por barro, ¿sí? Yo tengo la costumbre de ponerle un paréntesis así para no olvidar. Lo importante es que esté esta barrita vertical para evaluar. Primero evaluamos en el extremo superior, en 5, la x, y después en el extremo inferior, ¿no? Así que queda 0,08 por, abro el paréntesis o corchete, 5 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. No es necesario que ustedes escriban esto de 0 a lo que fuera, porque esto va a dar 0, ¿no? Yo lo escribo como para recordar lo que decía Barrow. ¿Y esto cuánto debería dar si está bien hecho? No nos olvidemos nuestro objetivo. Muy bien, Brian. 1. ¿Sí? Queríamos probar que era función de densidad. ¿Es función de densidad o no? ¿Se cumplieron los requisitos? Sí. Necesitábamos que el integral fuera 1. ¿Sí? Volvemos a lo que estaba escrito con rosa. Para hacer función de densidad de una variable aleatoria continua, tenía que cumplir que sea mayor o igual que 0 siempre y que la integral de menos infinito a infinito de la función de densidad diferencial de x valga 1. Se cumplieron los dos. Recuerden, esto puede ser de manera geométrica, o sea, con el área del triangulito cuando la función lo permita, o si no, resolviendo el integral. Pero resolviendo el integral paso a paso o con la calculadora, como hoy preguntaban también, ¿sí? ¿Se entendió el 1, el 1A? ¿Cómo hacer el gráfico y cómo probar qué función de densidad? Sí. ¿Sí? Bien, en el ejercicio 2A, cuando pide determinar el valor de C, esto es a lo clásico, encontrar el valor de un numerito en particular, la idea es como está en el video de Ceci, que tiene que cumplir las condiciones para hacer función de densidad, ¿sí? Entonces, para el A, otra vez tengo que verificar que sea positiva para todo valor del rango, y además que la integral desde menos infinito a infinito tiene que valer 1, ¿sí?
pero tiene que plantear los dos requisitos y de este va a salir el valor específico de C, ¿sí? Otra vez, recordar que esto tiene 3 regiones, antes del 0, entre 0 y 2 y después del 2, y esta integral hay que dividirla en esas 3 regiones. Desde menos infinito a 0, que ahí vale 0, diferencial de x, más entre 0 y 2, que ahí vale c por 2 menos x, diferencial de x, más entre 2 y más infinito, que ahí vuelve a valer 0. Resolvemos esta integral, o sea, este numerito c se puede sacar afuera. ¿Cuál sería la primitiva de 2 menos x? La integral de una resta es la resta de las integrales. La primitiva de 2. 2x menos 1/2 de x al cuadrado. Excelente. O sea, por 6. Perfecto. 2x menos x al cuadrado sobre 2, digo, pero está perfecto lo que vos dijiste. Esto evaluado entre 2 y 0. Hacemos esta cuentita y esto lo tenemos que igualar a 1 para que se cumpla el segundo requisito, ¿sí? Entonces, de ahí sale cuánto vale el valor de C, ¿sí? Eso se los dejo de tarea. Si miramos el ejercicio 6 de la práctica, también es muy parecido. Y en el ejercicio 6 habíamos visto que la función de densidad tenía una expresión un poquitito más fea. Ahí la función de densidad, ahí la variable la llamaban y, era b sobre i cuadrado, si no recuerdo mal. Ustedes verifiquen. ¿Quedaba así en el ejercicio 6? Y pide verificar qué es función de densidad, de probabilidad. Sí, perfecto. Primero ver que este tiene 2 regiones. O sea, tenemos un numerito b que no sabemos lo que vale. Pero supongamos que esté por acá. Y dice que vale 0 antes del b. Así que tengo algo así. Y a partir del b, vale esa expresión que es una función racional decreciente, así que es algo así. Esta es la gráfica de la función de densidad, más o menos, ¿sí? Para que sea función de densidad, lo que estoy sombreando, ¿cuánto debería dar esa área? El área bajo la curva. 1, ¿sí? Entonces, para resolver y verificar eso, tenemos que ver los dos requisitos. El requisito 1 era que sea positiva para todo valor de i. ¿Se cumple que sea positiva? ¿Cómo lo puedo argumentar de manera fácil? Que viéndolo en la gráfica quedaron Exacto. Lo miramos en la gráfica, está en el primer y segundo cuadrante. Y gráficamente es eso. Y algebraicamente, en el enunciado, si prestamos atención, decía un costadito que b era mayor que 0. B es mayor que 0. Y está ese numerito b positivo dividido algo al cuadrado. Así que esta expresión que está acá, ¿va a verificar ser positiva, mayor o igual que 0 siempre? Algo positivo dividido algo al cuadrado. Sí, al cuadrado siempre positiviza todo, ¿no? Entonces, esto no lo quiero escribir, pero ustedes lo van a explicar con lujo de detalles de por qué se está cumpliendo esto. Si el i es mayor que b, vale 0. Entonces cumple que sea igual a 0. Y si el i, eso es cuando el i era menor que b. Si el i es mayor o igual que b, va a dar una expresión siempre positiva, mayor estricta que 0. Entonces se cumple el requisito 1. Pero el 2 les va a costar un poquito más, porque acá hay que trabajar con una integral impropia, ¿sí? La integral de menos infinito a infinito de f de i diferencial de i. ¿Cómo la podemos dividir en este ejercicio?
en suma de qué dos integrales. De menos infinito a b y de b a más infinito. Perfecto. Y desde menos infinito a b, ahí vale 0. Perfecto. Más desde b hasta más infinito, que ahí vale b sobre i cuadrado diferencial de i. ¿Sí? La primera de estas dos integrales, esta vale 0. Y vamos a tener que trabajar con la segunda integral. El problema es este más infinito de acá, ¿no? Entonces, en matemática lo que se hace es transformar ese más infinito en una letra, ¿no? Le voy a llamar C, simplemente porque acá está ocupada la B, si no le pongo B siempre. Cuando C tiende a más infinito, la integral entre B y C de la expresión que estaba. B sobre i cuadrado diferencial de i. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con esta integral, que es una integral definida entre dos numeritos b y c, y después de hacer barrow acá adentro, en el último paso tomamos límite. ¿Sí? Esa va a ser nuestra manera de trabajar con integrales impropias. Les va a pasar en este ejercicio 6 y en el ejercicio 1 o 2 de los adicionales, creo que era el 1, donde aparecen la Pareto. ¿Sí? ¿Cómo podemos encontrarle la primitiva a b sobre i cuadrado? Recordemos que este b es un numerito, ¿no? Así que ese numerito puede salir afuera. ¿Cómo nos queda ese límite? Límite cuando c tiende a más infinito y ese b lo volamos afuera. Por la integral de 1 sobre i. Otra digo la integral. De 1 sobre i cuadrado diferencial de i. ¿Cuál es la primitiva de 1 sobre i cuadrado? ¿O cómo puedo reescribir esto? ¿Alguien se acuerda de memoria la primitiva de esta? ¿O se puede escribir como potencia de alguna manera? El logaritmo de i al cuadrado, si no, ¿Y a la menos 2? y a la menos 2. Claro, pero cuidado con el logaritmo, ¿eh? Lo que uno recuerda es que la derivada del logaritmo de x era 1 sobre x, entonces puede decir que la integral de 1 sobre x a la 1 es el logaritmo del módulo de x más constante. Pero si uno tiene la integral de 1 sobre x al cuadrado, no es la primitiva del logaritmo de x al cuadrado, cuidado con eso, ¿sí? Lo que hay que hacer acá es reescribirlo, como decía Gastón, de la potencia a la menos 2, porque exponente negativo va a invertir la base, y en realidad calculamos la integral con las reglas de integración para una potencia, de sumarle 1 y dividir por lo mismo, ¿sí? Pero no se confundan con el logaritmo, porque tiene que tener x a la 1 acá en el denominador, no la variable al cuadrado. Esto no, ¿sí? Pero es un error muy común de confundirse en la primitiva. ¿Qué nos quedaría acá entonces? Límite cuando c tiende a más infinito, el numerito b que teníamos ahí, multiplicado por ¿quién? ¿Cuál sería la primitiva de esta? Menos i a la menos 1. Perfecto. Le sumo 1, queda menos 2 más 1 menos 1, divido lo mismo. Y eso evaluado entre c y b. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. El que no le gusta verlo así, recuerda que esto es lo mismo que tener un menos 1 acá adelante, e i a la menos 1 es que aparezca una i en el denominador. ¿Sí? Así que el que quiere escribirlo de otra manera lo puede escribir así. Insisto, exponente negativo invierte la base. Entonces, lo voy a escribir de otra manera por gusto, nada más. Es el límite cuando c tiende a más infinito de esa b que estaba acá afuera por, evalúo primero en c, queda menos 1 sobre c, menos, paréntesis, menos 1 sobre b. Si están muy mareados, avisen, ¿eh?
Acá buscamos una manera de reescribirlo, a la función que están integrando. Acá estamos haciendo barrow y estamos evaluando en C primero y le restamos evaluado en B. Lo que hice es esta expresión escribirlo de esta otra manera. ¿Sí? Menos con menos queda directamente acá un más, ¿no? ¿Sí? Escucho mucho silencio y asusta porque no sé si están muy, muy perdidos. No, te decía, Sí, te decía. Sí. Si no, O están muy, rápido. muy concentrados en las integrales hermosas que estamos viendo a las 7 de la mañana. Entonces, llegamos hasta acá. Voy a poner las B con el mismo color para que se vea. Ahora que ya resolvimos toda la integral que aparecía en el argumento del límite, vamos a tomar el límite. El límite es cuando C tiende a más infinito, pero la C solamente aparece acá. ¿A dónde va esta expresión cuando C va a infinito? Es menos 1 dividido un número muy, muy grande. A 0. Esto va a 0, ¿sí? Y lo otro eran constantes. Así que ya tomamos el límite y quedan las constantes que estaban, ¿no? Queda B multiplicado por 0 más 1 sobre B. Así que va a quedar 1 sobre B. No importa cuál sea el B, porque sabíamos que B era cualquier número mayor que 0, voy a poder cancelar esta B con esta B y vamos a llegar que vale 1. Y ahí probamos lo que queríamos, que era una linda función de densidad. Pero ¿cuánto nos llevó? Una hoja más o menos de resolución, para que esté paso a paso y bien hecho. ¿Se entendió el procedimiento? Este marea un poquito porque encima tiene la letra B, que esta letra B que está con celeste o verde, en realidad es un numerito. Pero uno tiene que ver la letra B y pensar que es un numerito, y la letra Y en este caso, que es la variable. ¿Se entendieron los pasos de este? Una preguntita, profe, por la duda. Sí. Ahí en el último paso, Sí. ¿puedo hacer distributiva primero y después aplicar el límite? Sí, obviamente. Podés hacer distributiva primero, y al hacer distributiva acá te queda menos B sobre C más 1. Claro, por eso. ¿Sí? Perfecto. Ahora, menos B sobre C, no importa quién sea B, es un numerito fijo, dividido a algo muy, muy grande, se va a ir a 0. Más 1, así que te queda el 1 de 1. Claro. ¿Sí? ¿Está bien? Totalmente válido. Sí. ¿Alguna otra duda? Para mí este es uno de los más difíciles de la práctica, por eso les estoy preguntando. Todos los que involucren una integral que tenga una función de densidad que tenga solo 2 regiones, les va a quedar lamentablemente integrales impropias. Son más lindas cuanto más regiones tienen. Como hoy que vimos el ejercicio 4 de los adicionales que tenía 5 regiones, y porque es en este pedacito un pedacito de recta, o sea, son expresiones fáciles. Pero nada va a exceder el nivel de dificultad de esto. La semana que viene vamos a ver hasta con función exponencial, pero la función exponencial e a la x de base e es fácil de integrar. ¿Se acuerdan cuál es la integral de e a la x? A la X, no sé. Exacto. Así que vamos, genial con esa. No va a haber nada difícil, nada para integrar por partes, nada para integrar por sustitución trigonométrica, así que olvídense de esas feas, pero repasan las básicas, eso sí. Volviendo al ejercicio 1, porque hicimos el recorrido por todas las prácticas 6 de los primeros incisos donde pedía o reconocer si era función de densidad o no la expresión algebraica que nos daban, o hacer el gráfico, ¿sí? O hallar la constante C o K, la letra que sea, para que sea función de densidad. Ese es un ejercicio clásico de parcial y o final. Ahora, algo muy común es o que se pide el cálculo de probabilidades, que recuerden que el cálculo de cualquier probabilidad de x que pertenezca a un intervalo real b se hace como la integral sobre ese intervalo b de la función de densidad. ¿Sí? O sea, la probabilidad de que x sea menor que 2 sería pararnos en 2 y quiero esta área, la que estoy pintando de rosa. ¿Se ve? Para calcular esto. ¿Cómo la vamos a resolver? Como la integral
desde menos infinito hasta 2 de la función de densidad. Ahora, la integral desde menos infinito hasta 2 la tengo que dividir en dos regiones. Desde menos infinito hasta 0, que ahí vale 0, y de 0 a 2, que ahí vale 0,08 por x, resuelvo esa integral y encuentro cuánto vale esta probabilidad. Esta probabilidad cumple con los axiomas de probabilidad de la práctica 2, ¿no? O sea, puedo equivocarme en la integral, eso nos puede pasar, pero no puedo poner que esa probabilidad me da, no sé, 4. Tiene que ser un número entre 0 y 1, ¿sí? Así que en la corrección lo que se prioriza es que no se violen los axiomas de probabilidad. Insisto, todas estas probabilidades son fáciles si ustedes las interpretan en el gráfico. Voy a agarrar color violeta. ¿Qué sería hacer? No sé, no te violeta, vamos a agarrar verde. ¿Qué sería hacer la probabilidad de que x sea mayor que 1,5? Pararnos en el 1,5 y, como dice mayor o igual, el área a derecha de eso. ¿Sí? Por eso es importante tener bien graficada la función de densidad. Para calcular esta probabilidad con celeste hay que calcular el área que estoy sombreando con celeste. ¿Y con qué integral la voy a resolver? La integral que empieza en 1,5 y termina en 5 de la función de densidad. En realidad que termina en más infinito, pero desde 5 hasta más infinito vuelve a valer 0. Así que la que va a sobrevivir es esta. Así que en cada uno de estos dibujen la región correspondiente en la función de densidad para ver bien los límites de la integral, de dónde a dónde van, ¿sí? Pregunta conceptual. ¿Cuánto vale esta probabilidad? La probabilidad de que la variable tome exactamente el valor 4. Es pararnos en el 4, empezar y terminar en el 4, ¿no? ¿Cuánto les parece que vale? Porque la puntual es 0 para todas las variables. Esto vale 0 y no hay que hacer ninguna cuenta. Si queremos hacerlo con integral, sería la integral que empieza en 4 y termina en 4 de f de x diferencial de x. Pero es el área de esta línea. Si buscamos la primitiva, evaluamos en 4 y le restamos la primitiva evaluada en 4, vale 0. ¿Sí? Pueden argumentar que como es una variable aleatoria continua, la probabilidad de que la variable tome exactamente cualquier valor, no solamente 4, 3, el número que sea, siempre va a valer 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se calculaban esperanzas en variables aleatorias discretas? ¿Cómo se calcula una esperanza en variable aleatoria discreta? No me deja escribir, ahora sí. Si x es una variable aleatoria discreta, la esperanza de x, ¿cómo la calculábamos? ¿Se acuerdan cuando teníamos una tablita de función de frecuencia? Sumando, ¿le suena? Para todos los valores del rango, ¿quién por quién? Ahí en el chat pusieron sumatoria de estoy x viendo por la el chat. probabilidad de x. Me borró el chat. X, así que vayan diciéndome lo que está en el chat. X por p chiquitita de x, ¿sí? La función de frecuencia o función de distribución de probabilidad. Si x es una variable aleatoria continua, los que vieron el video 2 de Ceci, lo único que cambia es que ahora lo que era sumatoria, ahora es integral. La integral desde menos infinito hasta más infinito de x por la función de densidad, f de x diferencial de x. Y para variables aleatorias discretas o continuas, la varianza la vamos a calcular igual, como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. ¿Sí? Y se cumple lo mismo que antes, que la varianza siempre tiene que dar positiva y que la esperanza tiene que dar entre el rango de valores que toma la variable. ¿Sí? En el ejercicio 1, piden uno de los incisos encontrar la esperanza. Primero uno escribe la definición, la integral de menos infinito a infinito de x por f de x diferencial de x. Pero como esta f de x está definida a trozos, hay que separar esta integral en tantas regiones como tenga f de x. ¿Sí? Entonces en el ejercicio 1, lo que nos va a quedar con toda la paciencia del mundo es hacer la integral desde menos infinito hasta 0, que vale x por 0,
más la integral entre 0 y 5, que vale x por 0,08 por x, más la integral entre 5 y más infinito, que ahí vale x por 0. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Separando, así como hicimos para probar si es función de densidad en 3 regiones, pero ahora con la esperanza. Esta primera integral, como está multiplicado por 0, va a dar 0, la última va a dar 0, y esta es la cuentita que hay que hacer. ¿Sí? La que está entre 0 y 5. ¿Sí? Otra vez, el 0,08 puede salir fuera de la integral. Y queda la integral entre 0 y 5 ¿de quién? Cuando hacemos x por x, ¿qué queda? No estoy viendo el chat, así que por favor que alguien me cuente, porque no sé por qué me desapareció el chat. X, pusieron x al cuadrado. Exacto, x al cuadrado. ¿Y la primitiva de x al cuadrado? Queda el 0,08 por X al cubo sobre 3. x al cubo sobre 3, evaluado entre 5, este es un 3 horrible, entre 5 y 0. ¿Sí? Así que 0,08 por 5 al cubo sobre 3 menos 0, que no lo voy a poner, ¿no? Esto no sé cuánto da, si alguien tiene calculadora puede decirme lo que da, pero tiene que dar un número entre 0 y 5. Si yo no me equivoqué en las cuentas, me da 3,3 periódicos, 10 tercios, no sé a ustedes. Sí, en el chat pusieron Bien, 3,33 periódicos. perfecto. Y ahí tenemos la esperanza. Y a mí también me da eso. Perfecto. Y para calcular la varianza necesitamos la esperanza de x al cuadrado, ¿no? Esta expresión de acá. Porque esto ya sabemos cuánto vale, 3,3 periódico. ¿Se acuerdan que para calcular la esperanza de una función h de x era la sumatoria de h de x por p de x? Ahora va a ser la integral de menos infinito a infinito de h de x por la función de densidad. Entonces, para hacer esta integral, para hacer la esperanza de x al cuadrado, lo que vamos a hacer es la integral de menos infinito a infinito de x al cuadrado por f de x. Así que es otra cuenta que hay que hacer, pero multiplicando acá adelante por x al cuadrado, no por x. ¿Sí? Y después restarle lo que valía la esperanza al cuadrado. A mí en este ejercicio 1D me dio 25/18, pero verifiquen, puede ser que me equivoqué en las cuentas. ¿Sí? Y pregunten en el foro a ver si da eso o no. ¿Sí? Entonces, definiciones nuevas para aprender. Definición de esperanza, definición de varianza. Si ven el video 2 de Ceci, ven que son válidas las propiedades de linealidad de la esperanza y propiedad de la varianza. ¿Sí? No. Se me fue el pizarrón que estábamos en este. ¿Era? Acá volví a las filminas de Ceci. En el video 2 aparece la definición de esperanza, la que estábamos viendo recién, la de esperanza de una función, que esta sirve para la esperanza de x al cuadrado, la definición de varianza, y cómo calcular la esperanza de x al cuadrado, y estas propiedades, que se hacen memoria o buscan videos viejos, ya habíamos dicho que eran muy, pero muy importantes, la propiedad de linealidad de la esperanza, en discretas, y ahora aparecen de nuevo en continuas. Y la propiedad de la varianza, que la constante que estaba multiplicando delante de la x salía fuera al cuadrado, estas dos propiedades siguen siendo muy importantes en la práctica 6 y en todo el segundo parcial. ¿Sí? Y van a tener incisos para aplicarlas. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia?
que si x es una variable aleatoria continua, como estamos viendo ahora, no se hace nada con sumatorias, sino todo con integrales, ¿sí? Porque estamos en una variable aleatoria continua.